Hola a todos. Vamos nuevamente a trabajar en el componente social. Vamos a trabajar el fin de la Edad Media. Ya hoy iniciamos otra guía y nuestra guía va a empezar trabajando cómo finaliza la Edad Media y cómo inicia otra época que se llama, un periodo cortico que se llama el Renacimiento, que le da origen a la a la época moderna. Pero antes de todo eso vamos a ver cómo finalizó la Edad Media. Entonces, la Edad Media entró en crisis porque hubo una serie de dificultades en el continente europeo fundamentalmente. Una de las crisis que hubo fue una crisis de orden natural, es decir, las lluvias acrecentaron demasiado, eso generó unas inundaciones y obviamente ustedes saben que la economía estaba fundamentada en la agricultura. Al haber muchas inundaciones, entonces muchos de los cultivos se perdieron y no fue posible que se diera buena producción. Esto generó, digamos, hambrunas, generó una crisis en la parte de económica y alimenticia y la situación se puso muy compleja en todas las ciudades europeas. Cuando la gente está débil y la gente no se alimenta bien, es muy fácil que le aparezcan las enfermedades porque se le bajan las defensas. Pero aparte de eso apareció una peste porque como se estaban generando algunos comercios y algunos viajes de las personas de un lugar a otro, en uno de esos viajes vinieron muchas ratas que se montaron pues como en los barcos y esas ratas trajeron una enfermedad que se llamó la peste bubónica, que también es conocida como la peste negra. Y esa peste fue una peste muy grande, una epidemia no similar al COVID, pero sí con muchos muertos. Digo no similar al COVID porque el COVID es una pandemia, o sea que es mundial. Esta peste negra no fue mundial, sino que se dio en el continente europeo y parte del continente asiático. Entonces no alcanzó a ser mundial, por eso no se llama pandemia, sino epidemia. Entonces, la peste negra que tuvo una cantidad de muertos desastrosa, la población dejó de, imagínense que eran más o menos 75 millones de habitantes y quedaron aproximadamente en 30, o sea que se perdieron 45 millones de habitantes. Es una cantidad de gente enorme que desapareció por esa peste. Y eso, digamos, desaparición de la población, el tema de los cultivos, las guerras que nunca paraban porque la gente quería quedarse apoderada de los terrenos, todo eso generó una crisis muy grande en la época, pero obviamente la crisis se daba para las personas que eran las que tenían el poder, que eran los reyes, ¿cierto? Debemos tener en cuenta algunos aspectos y es que en los cultivos empezaron a utilizar otros elementos para mejorar la producción. Y empezaron a utilizar los molinos de viento. Los molinos de viento pues tenían unas formas con unas aspas como unos ventiladores y esos molinos de viento generaban la posibilidad de moler los granos, pero también de bombear el agua. Entonces ellos tenían digamos, el control del agua para poder para poder regar sus cultivos y poder tener, digamos, unas buenas condiciones para todo el sembrado. Aparecieron y con esos surcos se podía sembrar de manera más organizada y de manera, digamos, más conveniente para la producción. Todas esas técnicas que se van mejorando, van mejorando las condiciones. Y en la medida en que las condiciones mejoran, pues obviamente la producción empezó a renacer y a prosperar. Cuando empezó a prosperar la producción económica, la producción agrícola, entonces eso que generó que ya no hubiese cultivo solamente
para la alimentación del rey y de los señores feudales y de los siervos, sino que sobraba cultivo y ese cultivo que sobraba empezó a comercializarse. Eso ya es una actividad nueva que aparece y es muy importante que la tengamos en cuenta. Aquí les tengo la gráfica del molino de viento y les tengo la gráfica del arado de Normando, así se llamaba, y este arado, mire, era arrastrado por los caballos, también era empujado y de esa manera se abrían los surcos. La sociedad. ¿Qué pasa con la sociedad? Cuando todo empieza a cambiar, va cambiando de manera sistemática. Entonces, los señores feudales, con la situación que se presentó con las cruzadas, que ellos empezaron a llevar mercancías y a traer, a llevar alimentos y a traer mercancías y elementos de Oriente, esa situación les fue generando a ellos ciertas riquezas. Esas riquezas les fueron dando mucho poder a los señores feudales que no, ellos tenían poder económico, pero no tenían el poder político, ¿cierto? Pero ese poder lo fueron adquiriendo y fueron negociando con los sacerdotes, porque los sacerdotes, recuerden ustedes, que eran los que como convencían a la sociedad para los distintos tributos. Entonces los nobles, cuando fueron a las cruzadas, solicitaron a los sacerdotes que les dieran otro poquito de beneficios. Y dentro de los beneficios que les dieron, les daban pues como el poder y la libertad de que se movilizaran y todo eso. Entonces, ellos fueron estableciéndose inclusive fuera de los sembrados del señor feudal y armaron unos barrios que les llamaron burgos. Allá empezaron a vivir ellos, se independizaron de los reyes y empezaron a vivir como comerciantes y también se le sumaron algunos siervos y vasallos que se convirtieron en artesanos. Entonces armaron esos barrios que eran burgos, era realmente una nueva clase social que estaban haciendo, que fueron los burgueses. Por otro lado, la iglesia empezó a cambiar de funciones porque ya la sociedad estaba muy grande y ya la gente como que no estaba creyendo mucho en todas las amenazas, aparte de que los reyes habían perdido mucho poder porque realmente estaban quebrados, ¿cierto? Esa situación hizo que la iglesia también buscara otras alternativas y la iglesia se fue independizando, haciéndole más caso al papa que al rey y de esa manera fue cogiendo como otro rol y otra forma digamos, de desempeñarse. Dentro de esas nuevas formas, la iglesia tomó, digamos, el mando y el liderato de la educación de los niños y los jóvenes y crearon las primeras universidades en el siglo XII. Eso es un elemento importante de la sociedad en la Edad Media al finalizar. Entonces los reyes perdieron el control económico, inclusive los reyes le prestaban dinero a los señores feudales. Los señores feudales que ya no eran señores feudales, sino que ya eran los nuevos burgueses, porque eran comerciantes, esos señores empezaron a ya facilitarle plata al rey y por eso fueron adquiriendo mucho poder. Los nobles ya tenían, digamos, unas otras condiciones, vivían aparte, manejaban el comercio, manejaban los viajes, fueron conociendo otros lugares y ellos buscaron la forma de mejorar todas las condiciones. Y fueron los nobles los que empezaron a entrar a las universidades que estaban lideradas por la iglesia. Esa situación hizo que la Edad Media empezara a cambiar su forma, a cambiar todo su estilo y su forma de vida y le fue dando paso a una nueva etapa y a unas nuevas maneras de vivir y de relacionarse. Entonces, hasta ahí les dejo el día de hoy. Que tengamos un buen